¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo sé que algunos pensarían que ya se habían librado de este par de locos, pero no. Y el programa sigue con el mismo título, Venceremos, porque no se ha perdido nada. Estamos aquí, Mauricio Rojas y Jonathan Romero, dos necios que convencidos están del proceso. Haremos un corte de caja a partir de nuestro precario análisis. Para algunos, a otros les interesará, pero después de escuchar hoy al diputado y cómo se ha comportado él, debo decir que a mí me enorgullece ver esa madurez política en un hombre de izquierda, poniendo el ejemplo a la izquierda, que somos nosotros, los noroñistas, y que algunos que se dicen noroñistas pueden serlo, ¿no? Porque esto no es un club, y mucho menos yo soy alguien para decir quién es o quién no es. Pero lo cierto es que sí veo mucha inmadurez, mucho de lo que se llama infantilismo político, proponiendo disparates, por no decir estupideces, cuando el comandante de la izquierda revolucionaria en este país, porque eso es lo que es Gerardo Fernández Noroña, ha recibido no solamente el reconocimiento de propios extraños, de muchos aquellos que decían que iba a romper. Yo destaco uno en particular que se pusieron, un par de periodistas que se pusieron muy altaneros, poniendo en duda siquiera la participación del diputado hace unos 6, 7 meses, y que ahora reconocen la estatura política que el charro negro, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña. Yo creo que ese primer acercamiento al análisis es para destacar, ¿no? Fernández Noroña en estos momentos es quizá el político después de la vencedora Claudia Sheinbaum y después del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque mientras ustedes y nosotros estamos platicando, Andrés Manuel López Obrador le entrega el mando de la Cuarta Transformación a la triunfadora, a la coordinadora nacional, que será nuestra próxima candidata presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso pongo a Claudia por encima del presidente en estos momentos como la política más importante de México, con esa responsabilidad. Tendrá que llenar esos zapatos de esa responsabilidad. Le tocan retos muy difíciles de cumplir, pero ahí, ahí, abajito de ellos dos, con una posición en la Cámara de Diputados y en la actualidad con licencia, sin presupuesto, sin un partido poderoso ni una estructura que lo haya respaldado. El diputado es, sin duda alguna, el político, el tercer político más influyente de este país y el único político de izquierda, me atrevería a decir, que yo recuerdo desde los tiempos de Valentín Campa y esos personajes con una estatura política y una madurez que es de admirar. Gerardo Fernández Noroña ya tiene un lugar en la historia de este país y ha callado bocas con su proceder. Y hoy me gustó mucho, muchísimo una frase, ¿no? Y dicen muchos que de sus propios seguidores que van ahí a su videocharla y le decían eh, que se serenara, que porque es de mecha corta, que muy gritón, que se enoja. Él dijo, no, y a mí me dicen de mecha corta, cuando prueba una estatura política que mis respetos, ¿no? Yo cada día me convenzo más que el compromiso que asumimos de apoyarlo ha sido una de las decisiones más importantes y más correctas que hemos hecho los que lo apoyamos. Y bueno, y escucharlo, pues claro que hay que escucharlo, ¿no? ¿Ustedes creen que no dolió? Pues claro que dolió. Dolió porque nos habíamos hecho muchas expectativas, yo creo que alegres, ¿no? Eh, También es cierto que ahorita entraremos ese análisis, pero que el proceso tiene sus asegúnes. Yo no diría que es un fraude,
pero sí diría que el posicionamiento de, de la resolución, no más bien, más que posicionamiento, la resolución a pensar, a hacer una reflexión de cómo se encuentra el proceso político en este país, pues seguimos en el priismo. Y yo no estoy diciendo que Morena haya actuado como el PRI, sino que los procesos de la política mexicana están actuando en esa vieja manera, ¿no? Estamos enquistados en un presidencialismo muy típico nacional. Estamos todavía cargados de la decisión de una persona, porque es un hecho que Andrés Manuel apoyaba a Claudia Sheinbaum, que ese era su proyecto, y no quiere decir que él la designó, pero el simple hecho de darlo a conocer impacta en todo el país, impacta de manera importante. Y voy a decir algo fuerte, pero cuando nosotros dejamos que otro decida por nosotros y que esa persona haya influido en la decisión de marcar en esa boletita por, por, por el perfil que él impulsó y que dejó claro que él impulsaba, pues no quiere decir que sea un dedazo, propiamente hablando. Él dejó que el pueblo decidiera. El problema es el pueblo. El problema es que este país, los encuestados y este país, porque no solamente los encuestados, porque es una muestra representativa, y si hay 5 encuestas, es decir, una central y 4 espejos, y todas arrojan más o menos el mismo resultado, pues quiere decir que es una muestra representativa. Bueno, esa muestra representativa de este país, repito, voy a decir algo fuerte, pero lo digo con responsabilidad, nos demuestra que estamos en el infantilismo de la revolución. Es decir, todavía no somos un pueblo revolucionario. Queremos entrar ese, ese pueblo revolucionario. Ansiamos la revolución, pero todavía no la queremos luchar. Todavía estamos en el proceso de buscar un caudillo que decida el mando. Todavía no estamos en la capacidad de que el pueblo decida. Esa es la realidad. Y yo creo que estamos en el camino. Y a mí, en lo personal, me deja dos grandes enseñanzas. La primera, el trabajo es muy difícil de convencer a la gente de que ese es el camino de la revolución. Porque a mí me queda claro que en este proceso había 2 caminos, bien claros y bien marcados, ¿no? El camino de la del consenso, del evitar el enfrentamiento, de buscar eh, de alguna u otra manera las condiciones de algo más terso, de un cambio más acotado. Por ejemplo, en estos momentos, yo diría la gran diferencia con Fernández Noroña en el proceso que va a iniciar Claudia Sheinbaum, porque estoy seguro que ganaremos las elecciones, está en la discusión del Congreso Constituyente. Claudia no va con eso. Claudia no va con ese proceso. Ella prefiere las reformas, prefiere la construcción de, de, de mayorías. Es ahí donde está el peligro. Pues el peligro no es en perder la presidencia, el peligro es no tener la fuerza suficiente para que esas reformas constitucionales avancen. Y las concesiones que uno tiene que hacer con una con una pandilla de apátridas, corruptos y de muy poco nivel político, como es la derecha que se opone en estos momentos, los opositores, habrá que consensar con ellos si no se logran esas mayorías. Habrá que buscar esos caminos del consenso. Y cambia mucho, cambian muchas cosas. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera, tenemos que crecer, tenemos que buscar la madurez política. Eh, Creo que en ese sentido, pues tenemos un mentor, un líder que nos está marcando el camino de esa madurez política. Que siendo él el que puso la cara, el que dio la lucha,
el que puso el pecho, el que se aventó a esta aventura, marcó niveles muy elevados de la política en México, niveles que pocos han alcanzado desde esas coyunturas, y, y pues por eso lo ovacionan en todos lados. Lo más importante es que no solamente cayó bocas, sino demostró lo que no debía de demostrar: su entereza, su voluntad política, su estatura, su llamado a la unidad, digamos, perdón que lo diga así, pero su estatura revolucionaria. Creo que es el único que está en esa estatura. Eso es muy duro para el país, ver que solamente tenemos a ese nivel un solo perfil revolucionario convencido de a quién se está enfrentando. Yo creo que muchos no tienen esa claridad de a quién nos estamos enfrentando, los peligros que corremos, enfrentándonos así tan con el pecho descubierto, tan ingenuos a veces pienso. Y yo recalcaría eso. Por supuesto que Jonathan tiene lo hemos platicado, tiene un análisis con respecto al proceso muy, muy interesante, pero yo lo diría así: yo al principio, pues sí, sí, triste, desolado, algunas veces, digo así abiertamente, o sea, no sabiendo qué íbamos a hacer. Yo estaba seguro que lo que íbamos a construir era un gobierno con Oroña, no para pertenecer a su gobierno, sino un gobierno que desde la ciudadanía nosotros impulsáramos para que estos viajes, estos planes de que la gente comiera 3 veces al día, que tuviéramos garantizados los derechos esenciales de nuestra clase trabajadora, que tuviéramos la posibilidad de generar una conciencia social con hechos y no nada más con palabras. eh, me dejó me dejó choqueado por unos momentos, pero después dije: tenemos que cerrar con él. Cerrar con él es cerrar con el movimiento. Él nos llama a esa unidad, y lo que tenemos que hacer es responder a la altura que él tiene, porque si alguien estaba triste y enojado, seguramente pues es él, que no es de cartón. Y después de todo el esfuerzo que hizo, de la chinga que se llevó, de resolver muchísimas cosas con un equipo chiquito, 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 pero muy, muy, muy trabajador, muy comprometido, cometiendo errores, reponiéndose esos errores, con todos esos vericuetos, ¿no? Que pasaron no solamente durante estos 70 días, sino durante por lo menos los últimos 2 años. Pues el diputado sale, pone el pecho, felicita a Claudia y dice: cuentas conmigo. Y nosotros no tenemos otra opción más que honrar la palabra de nuestro líder, porque no es que seamos borregos, pero él sabe que las condiciones del proceso tienen sus asegúnes. Él sabe que habrá que estudiarlas, que aprender de ese proceso, que no fue un proceso perfecto, que tiene sus deficiencias, pero él también sabe que la unidad es más importante para la patria que un triunfo personal. Yo estoy seguro que hicimos cuentas alegres, eh, que confiamos mucho en que el pueblo, así como lo apoyaba, también se le iba a jugar con él cuando tachara la boleta. Y no, pero no fue poca cosa. Yo creo que lo decíamos Jonathan y yo, ahí debe de haber un porcentaje. No me voy a arriesgar a poner números, pero un porcentaje que votó por Claudia queriendo votar por Noroña, ¿eh? Y hay otro porcentaje que votó por Marcelo queriendo votar por Noroña. Y hay otro porcentaje que votó por Adán Augusto queriendo votar por Noroña. ¿Y cuál es la coyuntura que los hizo votar por otra persona? Pues que no están convencidos de que la revolución sea así. Yo creo que él fue muy claro en su perfil político. Yo creo que fue el más claro de todos en su perfil político. Él no engañó a nadie, sabía lo que iba, y además tenía las condiciones para hacerlo. Hay algunos compañeros un poco más mesurados, más inteligentes y con más lectura, debo decirlo así, que dicen las condiciones subjetivas no estaban. Los revisionistas le llaman condiciones subjetivas a la falta de trabajo político de las masas.
Yo, yo digo que es trabajo, o sea, nos falta trabajo. Nos falta, ya tenemos estructura, los noroñistas, lo que nos falta es trabajo de organización, es es generar la condición de claridad política de nuestro perfil. Y yo digo que lo que viene es muy importante, porque al menos desde nuestra trinchera, que puede ser muy pequeña, pero que ha sido importante, debemos de acompañar al diputado, debemos cerrar filas con él y debemos de decir que sin ser morenistas, al diputado le han abierto el, la puerta del partido y del próximo gobierno y que aunque él no quiera, nos lleva cargando. Y no estoy hablando de chamba, ¿no? Estoy hablando de que nos lleva cargando, de que lo vamos a impulsar, lo tenemos que hacer fuerte para que las propuestas que él tiene lleguen a buen puerto, que por lo menos se haga la discusión. Y yo creo que ese es el camino de la revolución. La revolución no es un relámpago, lo escribí hace 3 días. La revolución no cambia un país en 3 semanas. Esta revolución no es armada y ya vimos que tenemos además costumbres de la vieja política y las tenemos bien enquistadas hasta lo más dentro de nuestro corazón. Nosotros creemos en el líder y no es que no creamos en él, pero necesitamos participar más de esas decisiones. Necesitamos tomar la responsabilidad de la madurez política y podemos no estar de acuerdo con el diputado. El problema es que se vio que había mucha gente que estaba de acuerdo con él, mucha más de la que dicen las encuestas, y que les faltó dar ese paso. Realmente faltó dar ese paso. Yo estoy convencido que esos 2 meses que nos restaron hubieran ayudado. No sé si hubieran alcanzado, pero sí se hubieran ayudado. Pero yo rescato que la coyuntura que tenemos, los que queremos apoyar al diputado, que cerraremos con él, que lo escuchamos, que es lo más importante, porque hay gente que no lo escucha. Yo creo que debemos de alguna u otra manera de cerrar filas, de tratar, de luchar por alcanzar esa madurez política, esos tamaños de, de un señor, de un político mexicano, como hace mucho no había, ¿eh? O sea, yo sé que Andrés Manuel y que ha hecho Andrés Manuel no tiene parangón, pero este señor está atrasito. En estos momentos, repito, no se me malentienda, la política más importante de México es Claudia. Claudia es nuestra nueva líder, los que queremos la transformación y tenemos que cerrar filas con ella. Y tenemos que cerrar críticamente y sabemos también de qué pie cojea. No somos ingenuos, no somos aplaudidores, no somos fanáticos. El presidente le ha entregado esa estafeta y tenemos que cerrar con ella en ese perfil, pero, pero Gerardo Fernández Noroña, así chiquitito, chiquitito, como decían que era, es un pilar, y yo creo que Claudia debe de reconocer esa fuerza política de los argumentos del diputado, ese sentimiento que creó en el pueblo, que no fue suficiente, es obvio, pero que se sembró una semilla revolucionaria. Y Claudia tiene que voltear a ver eso, tiene que pensar en lo que representa Gerardo Fernández Noroña y no solamente invitarlo, dejarlo operar. Y nosotros tenemos la obligación de ayudar al diputado que opere. Yo creo que algunos dicen para el 2030, no sé ni si nos alcance también, ¿eh? Pero tenemos que definir que hay un noroñismo que trasciende al diputado, que lo debe de trascender en el tiempo y que debe de catapultar lo que se conoce como la izquierda revolucionaria, la izquierda radical. El radicalismo es necesario en este país. Gerardo Fernández Noroña lo representa y nosotros tenemos la obligación de cerrar filas con él, porque es al final lo que se supone que nos hizo operar en su favor, lo que lo distinguía de los demás. Se llama radicalismo revolucionario. Mi querido Jonathan, buenas tardes, gracias por estar aquí. Ya haremos un par de anuncios al final del programa, pero gracias, Jonathan. Adelante, mi hermano, es todo tuyo el micrófono. No, sí, pues en primer lugar saludarlos a todos, tanto a ti Luis Mauricio como a los camaradas que nos van a ver. Es un programa, me parece,
un poco diferente porque primero nos ausentamos un tiempecito, ¿no? Por la coyuntura que en la cual estábamos. Era imposible, ¿no? Mantener ese ritmo cuando se estaba jugando mucho y las tensiones, las coyunturas nos sometían a esos ritmos. A eso hay que sumarle que yo me enfermé en esta semana también. Hubiera querido estar en el conteo, por supuesto, pero me era imposible porque iba a ser una falta de respeto a los compañeros que estaban ahí, ¿no? Llegar todo con mis mocos, ¿no? Ahí echando mis bacterias. Entonces decidí no poner en riesgo a nadie, ¿no? No tenía COVID, pero pues, nunca está de más, ¿no? Y mucho menos para qué estar haciendo mal vibraciones. Entonces, pero reconocer el trabajo que hicieron nuestros compañeros en el conteo, en la cuestión de las encuestas y en todo el proceso, ¿no? O sea, creo que hay un noroñismo que estuvo ahí y que no lo podemos dejar de lado. Yo creo que gracias por lo que se hizo en las calles y también gracias por el soporte que muchas compañeras y compañeros nos dieron en estos días de Venceremos. En segundo lugar, me parece que es importante poner en el centro que no somos ingenuos, sabemos muy bien que la encuesta tuvo errores, como bien lo dice el diputado, pero también sabemos que no impactó en el resultado, ¿no? O sea, el resultado es muy claro, no hay manera de que ciertos incidentes que se presentaron hayan modificado de una manera tan brutal lo que da la encuesta. Y creo que sobre eso lo que hay que determinar son algunas cifras o dos críticas, no al proceso, sino yo creo que a lo que pasó, ¿no? Y son críticas que tienen que ver no solamente para hacernos, o sea, no es una cuestión de golpeteo, sino es una cuestión de poner en el eje dos consideraciones que me parecen muy importantes para poder reformular nuestro papel dentro de la cuarta transformación. Entonces, el primero es que hay que reconocer que las prácticas del viejo orden siguen presentes en nuestro movimiento. Los espectaculares, el dinero, o sea, poner al dinero como la plataforma de hacer política, lamentablemente están en nuestro movimiento. De los 6 perfiles, solamente 2 podríamos decir que no pusieron en el centro el dinero, ¿no? Ricardo Monreal y Fernández Noroña. Son los únicos 2 que podríamos decir que Ricardo Monreal por sus circunstancias, él tiene otra lógica, y Fernández Noroña por su perfil político. De ahí los otros 4 hicieron alarde de que tenían el poder económico y el poder político dentro de la izquierda. O sea, derrocharon dinero por todos lados, espectaculares por todos lados, utilizaron las estructuras del partido y de los gobiernos en su momento, en ese momento, para poder catapultar sus aspiraciones. No solamente fue Claudia, fueron todos. O sea, todos utilizaron a su manera las estructuras. Eh, Marcelo Ebrard podría decir todo lo que él quiera, pero solamente los invito a que vayan de aquí, que salgan del Metro Cuatro Caminos y se vayan al campo 1, FES Cuautitlán, Izcalli, y vean el periférico. Y vean cómo está tapizado del carnal Marcelo. Yo fui a Puebla, voy a volver a ir, tapizado Puebla del carnal Marcelo y de Adán Augusto. Entonces, me parece que hay que ser sinceros, ¿no? O sea, estuvimos peleando contra las viejas prácticas priistas, o sea, lo denunciamos en este programa, pero creo yo que no pudimos dimensionar, y en este momento estamos dimensionando, que pesan mucho. O sea, pelear contra esas estructuras no está nada fácil. O sea, es muy complicado luchar contra esas estructuras, y más cuando esas estructuras apelaron al perfil del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. O sea, gran parte de todas esas estructuras y de toda esa campaña estaba concentrada en que o era López o le estaban levantando la mano a Andrés Manuel. Eso, bien que mal, además del dinero y de apelar a la figura de Andrés Manuel, juega un papel muy complicado para nosotros. O sea, jugó un papel muy, muy complicado
porque el diputado se presentó como el outsider, ¿no? O sea, él era el que no pertenecía a ese grupo, ¿no? Y luchar contra toda esa estructura era muy complicada, ¿no? O sea, era muy complicada. Nosotros hicimos las cuentas, pensábamos que sí nos alcanzaba, pero lamentablemente lo que se pone en el eje central es que es muy complicado hacer una especie de avanzada contra esas prácticas. Siguen siendo muy, pero muy insistentes lamentablemente es que pues, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada porque no, o sea, ¿cómo podemos decirles, no? Que vamos a echar abajo una elección porque pusieron una manta donde levantaban la mano a cualquiera de los tres, le levantaba la mano Andrés Manuel, o que estaban ahí mandando los videos en donde decía, mi carnalito, ¿no? Y ahí Adán Augusto, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum. Entonces, era muy complicado y se apeló a esa figura paternalista de Andrés Manuel y eso fue muy, o sea, fue muy difícil, ¿no? Era muy difícil transitarla. Yo creo que hay que ser críticos en ese sentido, que era muy complicado luchar contra esa estrategia. Y entonces ahí me permite, porque esto podría sonar como golpeteo, pero ahí me permite poner el énfasis sobre lo que nos faltó y lo que hay que intentar hacer. Porque me parece que si bien es cierto que esas prácticas peristas están en el proceso, pero esas prácticas peristas funcionan porque al interior del movimiento no estamos preparados en la gran mayoría para poder transitar una política diferente. Porque si se utilizó a Andrés Manuel López Obrador por parte de ellos para poder instalar una política, una trayectoria electoral, para que entonces su figura fuera la que impactara, y si eso funcionó, es porque seguimos pensando que el caudillo es más importante que el pueblo. Y lo que no se ha logrado dimensionar es que no es que Andrés Manuel sea el político más importante de México únicamente por Andrés Manuel, sino porque Andrés Manuel es el político más importante, es porque el pueblo de México lo catapulta. Por supuesto que importa el perfil político, claro que importa el perfil político, claro que Andrés Manuel tiene un perfil político muy potente, pero ese perfil político no sería nada si el pueblo de México no lo impulsa. Y entonces, como no ha entendido el pueblo de México que en última instancia el que potencia y el que logra hacer que un proyecto de nación con un perfil político muy particular pueda catapultarse es el pueblo de México sigue creyendo que es el líder el que empuja. Y entonces, al creer el pueblo de México que el líder es el que empuja, entonces las prácticas oportunistas y priistas pueden estar en el sentido. Pues claramente, ¿no? Porque ¿cuál fue la plataforma o lo que debemos de criticar? Porque fíjense, si ahorita nos ponemos a contar que el dinero, que tal, bueno, nos vamos a hacer bolas y no vamos a llegar a nada. Realmente en todo este proceso lo que debemos de criticar a toda la coyuntura es que si fue posible que estas prácticas peristas se pudieran desarrollar, es porque el pueblo de México no ha entendido que Andrés Manuel se hace por el pueblo. Y entonces, como no ha entendido realmente que ellos son la potencia que emerge, o sea, que es la potencia revolucionaria, entonces lo que pasa, a mi punto de parecer, es que los demás lo que hicieron es catapultar esa esencia o esa apariencia, ese mundo apariencia. Y entonces, como sabían que estaban invertidas las cosas, lo que hicieron ellos, ¿sabes qué? Pues vamos a la propaganda y vamos a poner al presidente porque la población no cree que el presidente, o sea, no cree que ellos hacen al presidente, sino que el presidente lo hace a ellos. O sea, están invertidas las cosas. ¿Y eso qué es lo que posibilitó? Pues lo que se posibilitó es que entráramos en una contienda en donde tres fuerzas principalmente le apostaron a no explicar qué es la cuarta transformación, contra una fuerza que venía disminuida en términos de la estructura y que tenía que golpear a tres grandes fronteras, ¿no? Bueno, golpeamos una, rompimos una. Lo menciona muy bien el diputado. Me quieren regatear el tercer lugar, pero no hay discusión. El diputado rompió una esfera y le faltó tiempo para romper la segunda. Pero yo creo que sí, que si el diputado, como venía la enfilada, ¿no? Le dabas 2 meses, rompía la segunda esfera, el segundo bloque, que es Marcelo Ebrard,
y se ponía pegadito a Claudia. Bueno, pero entendemos muy bien cuál fue el problema, pues entendemos muy bien que el problema es que este, mientras un sector jugó en el puente de ver a Obrador y de idealizarlo, lo que nosotros quisimos hacer es de mencionarlo que en última instancia el pueblo hace el proyecto de nación. Y ahí es donde yo creo que está el gran reto, porque porque nuestra gran apuesta era que el pueblo tomara conciencia que son ellos los que hacen a los líderes y no los líderes lo hacen al pueblo. Entonces, lo que teníamos que romper y lo que queríamos romper era esa vieja tradición en el mundo de creer que los grandes próceres son los que hacen la historia, ¿no? Es fantástico, hubiera sido fantástico poder hacer ese gran cambio, hubiera sido enorme en esta pequeña historia que teníamos, que 10, 12 personas que están dentro del círculo de trabajo político con el diputado pudieran haber hecho esa hombreada, ¿no? O sea, hubieran dado ese campanazo. Lamentablemente no se pudo hacer, ¿no? No se pudo hacer porque creo que todavía hace falta que madure la revolución de las conciencias. Pero creo que allí es donde está, ahí es donde hay que meterle el sentido. O sea, no es una cuestión de que hubiera un dedazo, ¿no? Sino simplemente que el pueblo no estuvo preparado para la situación en la cual estábamos presentando y en última instancia decidió darle el beneficio de la duda al líder más importante que tenemos hoy en día, que es Andrés Manuel. Y claramente se nos aparece que es muy complicado romper esa estructura, ¿no? O sea, los resultados de Andrés Manuel hablan por sí mismos y bueno, pues luchamos por abrir un proceso democrático y por poder abrir un espíritu de conciencia que no logramos al 100%. Pero entonces, en ese sentido, me parece que tampoco hay que caer en el fatalismo, ¿no? Porque si nos ponemos en cuenta en este proceso, creo que hay dos conclusiones políticas muy importantes que también se tienen que hacer. La primera es que el diputado no logró dar el campanazo, pero su posición política ya está. Es decir, haber conseguido 12.2% en una encuesta que tiene una perspectiva nacional es un gran logro. O sea, tiene una plataforma, o sea, el diputado logró que 12.2% de la población a nivel nacional estén con ellos. Creemos que puede ser un poquito más, pero a nivel general, efectivos es lo que tenemos, ¿no? Yo creo que eso, en primer lugar, hay que ponerlo en el centro. O sea, un perfil como el del diputado tiene un respaldo y es la tercera fuerza más importante. La segunda conclusión es que con lo que está haciendo Marcelo Ebrard, el diputado se podría convertir en la segunda fuerza dentro del movimiento. Entonces, y todo esto pasa porque dentro de esta coyuntura lo que debemos entender es que el diputado logró entender en dónde estaba parado, ¿no? Y logró entender que al no ser capaz de poder hacer esa gran revolución dentro de la revolución, no tendría que replegarse, sino que tendría que ser consecuente con sus principios políticos. Y al ser consecuente con sus principios políticos, lo catapultó. Es decir, no solamente lo catapultó por lo bien que hizo, o sea, la gran campaña que hizo para poder luchar por la coordinación, que lo colocó en el tercer lugar y que todo el movimiento está viendo que es un gran logro, o sea, nadie se lo está regateando, o sea, en ese sentido le han puesto el peso suficiente, el diputado hizo con poco y ganó, perdiendo ganó. Pero además de eso, en la misma coyuntura y por su trabajo político y por su madurez política, que a veces muchos dicen que no la tiene, para aquellos que andan diciendo que él rompe y que él es, o sea, que él es volátil en su, bueno, hoy demostró esa madurez política, en esa misma consideración, cuando se le contrasta con Marcelo Ebrard, el perfil del diputado se vuelve a catapultar. No es el gran ganador, por supuesto, del proceso, no lo es, pero sí es un ganador, sí es uno de los ganadores de este proceso, porque su presencia en la cuarta transformación es indiscutible. Es indiscutible. Sus principios políticos, su visión de país,
su cuestión revolucionaria, lo tienen ahí. Va a ser una pieza clave dentro de la conformación de la nueva fase de la historia de la Cuarta Transformación. Nadie le puede negar ese lugar. No sabemos en dónde pelea, pero lo que sabemos es que su voz y su mirada no van a ser obviadas en este proceso, tanto por los que apoyan a Claudia, como los que apoyan a Dan Augusto y como los que apoyamos al buen al diputado. Pase lo que pase, el diputado tiene presencia en la Cuarta Transformación. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos que, se raya con eso, ¿no? Lo que tenemos que plantearnos es en qué medida vamos a apoyar esta Cuarta Transformación. Pues sí, o sea, ya lo dijo Luis Mauricio, o sea, nuestra posición es que respetamos la encuesta, respetamos el resultado, respetamos la voluntad del pueblo que fue consultado en esa encuesta, y al final de cuentas, vamos con la Cuarta Transformación. Pero que no se confunda, no estamos diciendo que vamos a apoyar a Claudia directamente. Yo creo que lo que estamos planteando es que vamos a apoyar a Claudia desde el perfil del diputado Noroña. Son dos cosas diferentes. O sea, yo no voy a volantear directamente por Claudia. Si yo en algún momento volanteo, voy a volantear desde el perfil del diputado Noroña, porque el diputado Noroña está en la Cuarta Transformación, forma parte de ese grupo. Vean, vean el recibimiento que le hizo la población que apoya a Claudia, ahorita que le dieron el mando a Claudia. Vean, seguramente abajo de la más ovacionada fue Claudia, pero la ovación que le hicieron a Noroña, el reconocimiento que los que apoyan a Claudia le dieron a Noroña, es indescriptible. Claramente que el tercer político más importante de México se convierte y se llama Gerardo Fernández Noroña. El presidente, Claudia y Gerardo Fernández Noroña. Son los tres grandes políticos que tenemos hoy en día. No hay discusión alguna. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, pues si vamos a apoyar este proceso y vamos a apoyar lo que lanza la encuesta, bueno, pues lo vamos a apoyar desde el perfil del diputado. Desde ahí hay que apoyarlo, ¿no? O sea, apoyar a la Cuarta Transformación es apoyar al diputado. Ahí yo creo que tendríamos que poner el planteamiento. ¿Por qué? Pues porque vamos a necesitar que él sea la voz de los que no la tenemos dentro del proyecto. Él va a ser nuestra voz, él va a ser nuestro referente, él va a ser nuestra guía. Pero para que esa guía tenga potencia, pues tenemos que ser nosotros los que lo acompañemos desde nuestras trincheras. En ese sentido, yo lo menciono y cierro con eso. Yo soñé que íbamos a ganar como el diputado. Soñamos que íbamos a saltar el cielo. No lo pudimos hacer, pero no todo está perdido. No todo está perdido. Y como diría el gran Mao, ¿no? Pues recordemos su vieja máxima, ¿no? Luchar, caerse, levantarse, así hasta la victoria. Esto no ha terminado. No ha terminado y la presidencia no es el proyecto de nación. El proyecto de nación es mucho más importante y la hegemonía política sobre el proyecto de nación está en disputa. Lo que se determinó fue el coordinador nacional y seguramente el presidente de la República, pero la trayectoria y el perfil político de la Cuarta Transformación sigue en disputa. Y por lo que se vio y lo que se ha visto, el diputado Noroña tiene un peso muy importante ahí. No todo está dicho. Aquellos que crean que ya se canceló la mirada crítica y la radicalidad que podría representar el diputado, yo les diría que esto apenas comienza y que los dados están echados y que en este momento hay que ser claros y hay que ser concisos, ¿no? O sea, la Cuarta Transformación en su segundo relevo va a estar compartida con Claudia y Noroña. No hay más, o sea, no tenemos más. O sea, son los dos grandes proyectos y lo que tenemos que consolidar es un cogobierno. Tenemos que ir hacia un cogobierno. Y no estoy diciendo que Noroña esté, no, o sea, hay que plantearnos que dentro del proyecto de Cuarta Transformación se tiene que gobernar en esos dos pilares. Los que apoyan a Claudia lo saben muy bien. Cierro con eso. Yo vi una publicación de varios compañeros en donde veían a Claudia y a Noroña juntos y decían, estos dos juntos son una bomba. Bueno, pues hay que plantearnos también nosotros eso.
O sea, que juntos somos invencibles, pero tenemos que estar juntos, ¿no? Porque si estamos separados, cada quien desde su perfil, pero juntos, hay que plantear la posibilidad de un cogobierno, o sea, en donde estas dos fuerzas estén ancladas, estén presentes. Y no porque sean estas dos figuras, sino porque estas dos figuras nuclean formas de pensamiento que están en esos dos niveles. Entonces, como ya lo dijo Luis Mauricio, muchas personas que votaron por Claudia querían votar por Noroña. Entonces, hay una fuerza muy, muy fuerte. Y otra vez, vean el recibimiento que le hicieron al diputado Noroña. O sea, el diputado Noroña está en la jugada y yo creo que es el fenómeno más importante. La derecha y la izquierda lo está reconociendo. Cabrón, o sea, al diputado le han festado por todos lados. Cabrón, tú eres el segundo ganador. No hay más. Entonces, no lo dejemos solos. Esa sería mi posición. No lo dejemos solos. Y no dejarlo solo no es apoyar a Claudio, es apoyarlo a él para poder apoyar a la cuarta transformación. O sea, necesitamos seguirlo apoyando. Esa es nuestra idea. Vamos a seguirlo apoyando desde la cuarta transformación porque, porque esto no se acaba. Esto no se ha acabado y apenas estamos empezando, ¿no? Entonces, que no vengan, que no decaigan los ánimos. Ya verán que esto apenas comienza y que tarde que temprano eh, se va, se van a ver los frutos, ¿no? Pero bueno, ese sería mi comentario. Sí, exacto, mi querido Jonathan. Yo no tendría mucho que abundar, ¿eh? Hoy hoy estamos concisos, ¿no? Nunca lo estamos, pero hoy estamos concisos. No tendría mucho que abundar. Fíjate que yo solamente diría, ¿no? A mí lo que verdaderamente me preocupa es aquellos que alegremente, ¿no? Proponen incluso hasta votar por el diputado en la elección presidencial en el cuadrito en blanco, sin preguntarle, ¿no? Porque si ya le hubieran preguntado, ya lo hubieran escuchado, les hubiera contestado que no solamente él no va con eso, sino está convencido de la unidad. Y eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? Proponen cosas sin consultárselas. Él tiene ahí la posibilidad de que le hablen por teléfono y díganle, propónganle lo que están proponiendo para que los escuche, para que su voz sea escuchada y entonces él mismo, que es el que debería de hacerlo, llamar a esa posibilidad, ¿no? De pues no es mi candidatura independiente, es una propuesta ciudadana, que si bien es cierto que está validada por la ley, no es cierto que esté validada por la ley, normalmente se anulan esos votos, porque tienes que hacerlo, no porque la gente vote Noroña y vote, no, hay un proceso de candidatura independiente, tiene sus asegúnes, ¿no? Lo que pasa es que la ignorancia es muy fuerte y hay compañeros que verdaderamente no escuchan al diputado, ¿no? O sea, ¿cómo les diré? ¿Cómo vas a proponer algo que es una posición política que él tiene, ¿no? O sea, me parece una franca estupidez, una necedad más que estupidez, ¿no? Pero bueno, será decantando, porque el diputado hoy el diputado salió en su videocharla a plantear su postura y a decirle, miren compañeros, si hay compañeros que proponen estas cosas, ¿no? O sea, rompimiento, pues no voy con ellos, ¿no? Yo, aquí no hay cabida para este tipo de ideas, yo voy a cerrar con Claudia, yo voy a, voy a trabajar por la cuarta transformación, es lo que hay, lo dijo él, a lo mejor no nos gusta el proceso, pero es lo que hay. Esa es la cuarta transformación. Esto es lo que nos enfrentamos y yo cierro. Y no voy a romper. Lo dijo, siempre lo ha dicho, ¿no? Y este tipo de propuestas que me parecen infantiles, verdaderamente locuras, bueno, pues échenle una llamadita, ¿no? Eh, no tanto invitarlo a comer ni a... Échenle una llamadita, ahí tienen su teléfono. Háblenle, ahorita está más tranquilo que hace 15 días. Y ahí díganle, oiga, diputado, no estamos de acuerdo con lo que usted dice y le vamos a proponer que la boleta usted aparezca sin registro y le planteamos ahí
Él tendrá que salir a fijar su posición al respecto y bueno, este, creo que no lo escuchan. Él ya salió hoy a fijar su posición al respecto, no específicamente de esto, pero él ya lo dijo. Incluso lo digo, perdónenme compañeros, yo sé que andan enojados, tristes, acongojados, serénense. Yo no voy con eso, ¿eh? O sea, no anden proponiendo que rompa, yo no voy con eso. Ha sido más claro que el agua. Y además, conociendo al diputado, pues precisamente la postura que él tiene es lo que lo hace grande. La postura que tiene Marcelo es lo que está haciendo que Marcelo se vea chiquitito. Y estos compañeros no se dan cuenta que quieren que haga lo que hizo Marcelo. O sea, y parece ser que no lo ven. ¿Por qué Noroña está siendo aclamado y reconocido por el espectro desde la derecha hasta la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su estatura política, porque no va con esas propuestas. Es así de simple. Ustedes quieren un Marcelo 2.0, pero ¿de qué me están hablando? ¿No? Eso es lo de, o sea, eh, eh, eso sería una traición, porque él firmó, él aceptó, él tiene palabra. Vamos, no lo va a hacer, ni entrarle a ese juego. Y yo diría, para cerrar mi comentario, y no sé si Jonathan le quiere entrar algo más en este regreso de Venceremos, y ahorita entraremos a los detalles de nuestros esfuerzos, pero en este regreso de Venceremos, pues yo creo que no hay mucho que decir, Jonathan. Y yo diría, cerrando mi comentario para después entrar en la despedida y en lo que haremos, lo que tenemos planeado hacer, yo diría que ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Eh, cuando suceden estas coyunturas, estamos en la posición bastante infantil de ganar a juego, de ganar, ganar y ganar. Miren, cuando hay un proceso revolucionario armado, no se gana a huevo, se gana con sangre y fuego, se gana con pérdidas, se gana arriesgando la vida propia del caudillo. Eh, no estará por demás echarle una leidita a cuántos llegaron a Cuba desde México a hacer la revolución y cuántos murieron en las primeras 24 horas. Y cómo ese puñadito de gente, tenía la convicción de hacerlo y lo hizo. Ahí no se gana huevo. La revolución no se gana huevo. Se gana con la sangre y fuego. Y en una revolución como esta, se gana con trabajo político. El diputado hizo un enorme esfuerzo en muy poco tiempo y convenció, porque además habrá que decirlo, porque aquí creo que lo que buscamos es tener claridad. Hace aproximadamente 2 años, yo considero que ni el 1% de los que ahorita se dicen noroñistas estaban convencidos de que Noroña tuviera esa estatura política. Debo decir, si bien es cierto que no era un desconocido, no tenía esa fuerza. ¿Y qué construyó esa fuerza? Pues la construyó su trabajo político. En su mejor momento político llegó. ¿Y saben por qué es su mejor momento político? Porque llegó con madurez, con inteligencia política. Él supo aprovechar todos esos 40 años de lucha, de errores, de tropiezos, de rompimientos, de durísimas, durísimas batallas, de haberse, como dijo él, y lo dice sin pena, haber llorado como una Magdalena cuando rompió con el PRD, que propiamente su única verdadera militancia en un partido político, la decisión absoluta de no volver a pertenecer a otro partido político por la desazón que le dejó el perredismo al final, las convicciones de no pertenecer a una burocracia dorada que le permitiera una estabilidad económica a más largo plazo, la necesidad de luchar eh, ideales casi siempre en la coyuntura de, de enfrentarse a la pared, de la oposición, de la opresión,
y del poder político que no solamente lo arrastraba por los suelos con la fuerza pública, sino que lo puso en riesgo en algunas de las coyunturas que tuvo, que fue encarcelado, si bien es cierto que muy poco tiempo y por un delito menor, eh, pero fue encarcelado, que fue vituperado permanentemente, que arriesgó su vida frente a García Luna, que ahora todo el mundo le aplaude. En ese momento, incluso lo debo decir así, muchos de sus compañeros lo dejaron solo. Él se baja de la mesa directiva a decirle asesino, porque los otros recularon lo que habían quedado. Y no se equivocó. Le decían irrespetuoso en esos tiempos y ahora lo ensalzan. Todo eso tiene una recompensa y es tan inteligente y tan maduro este cabrón. Se llama Gerardo Fernández y que lo conocemos como Noroña, que en la derrota más fuerte que tiene, porque tenía grandes expectativas, no está en el suelo, no necesita levantarse. El erguido dice, perdí, cierro, cierro con quien ganó, porque es más importante la patria que aparecer yo en la boleta presidencial. Lo dijo permanentemente, se lo dijo a los periodistas, lo decía en sus videocharlas, y si pierdo no pasa nada, no es una obsesión. Para mí es más importante la patria que un triunfo personal. Esa es la lección que nos da Noroña. Lamento mucho que muchos compañeros noroñistas no estén aprendiendo esa lección, que incluso vayan en contra de esa lección, que vayan en contra de lo que ya él definió. No va a romper, no lo hará. Y, y les prometo, porque lo conozco, que si le dan una llamadita y le plantean esto, los escuchará y les dará su posición, como siempre, sin hipocresía, de frente, aunque le digan mecha corta, aunque le digan enojón, pero nunca va a hablar con hipocresía, ni aunque sea contra el máximo de los noroñistas. Le va a decir cuando se equivoque, le va a decir de frente, con esta no voy. Los invito a que lo hagan, háganlo. Y lamento mucho que no aprendan la gran lección de estatura política que nos está dando el charro negro, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Algo que quieras agregar, mi querido Jonathan, para cerrar y nos vamos a promover un poquito lo que vamos a empezar a trabajar, pues prácticamente desde la próxima semana, ¿no? Dale, mi hermano, dale. Sí, pues para dar paso a ese punto que es importante, eh, pues solamente mencionar, ¿no? Pues cuando uno se unió, cuando yo me uní a todo este proceso, que ha sido pues, hace más de un año, ¿no? Año, 7 meses, 8 meses, no sé cuánto. Eh, Estaba muy claro, ¿no?, el horizonte político, y el horizonte político no ha cambiado, pase lo que pase, no ha pasado, no ha cambiado desde que yo decidí apoyar este colectivo, ¿no?, y al trabajo del diputado, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que la única manera de poder dotarle de herramientas a este movimiento será desde el marxismo. Ese era nuestro compromiso, ¿no? Era una batalla política abiertamente y aceptábamos que la batalla política iba a ser fuerte y que teníamos que hacer trabajo en ese mismo sentido. Y sabíamos que nuestras herramientas pues, era el marxismo y sobre el marxismo teníamos que apostar todos nuestros dados, ¿no? Todas nuestras canicas. Esa era nuestra posición. No teníamos operadores, no teníamos dinero, no teníamos estructura, eh, pero teníamos las herramientas o, o al menos sabíamos cuáles eran las herramientas que teníamos que desarrollar, ¿no? Y que era el marxismo, ¿no? Y sobre esa línea trabajamos permanentemente. Esa era nuestra línea, ese era nuestro proyecto, ese ha sido siempre nuestro posicionamiento y sobre esa línea seguiremos trabajando, ¿no? Porque pues creemos que esa era la herramienta
y creemos que sigue siendo esa la herramienta. El problema es que necesitamos redoblar esfuerzos, ¿no? Ese es el gran punto, ¿no? Yo lo mencionaba con Luis Mauricio o con muchos compañeros desde antes que, desde de la encuesta, ¿no? Y les decía, o sea, si ganamos, redoblaremos esfuerzos, y si perdemos, redoblaremos esfuerzos, o sea, no había un cambio, a lo mejor el único punto pues es la sensación que tienes cuando te enteras de una u otra decisión que se haya tomado en la encuesta, pero el espíritu y el horizonte sigue siendo el mismo. Redoblar esfuerzos dentro del trabajo político que es el marxismo, ¿no? Ese me parece que siempre ha sido la posición y no cambiaremos sobre eso, ¿no? O sea, aquellos que crean que esta posición tiene que ver porque hay un acomodamiento, no, no hay ningún acomodamiento. O sea, nuestra posición es que vamos a apoyar la cuarta transformación desde el marxismo. Y eso no ha cambiado y no va a cambiar. O sea, no vamos a entrarle al juego de la cuarta transformación para apoyar a Claudia y entonces nos vamos a volver en unos moderados. No, no, para nada. O sea, eso queda descartado en cualquier sentido por parte mía o por parte de Luis Mauricio. Yo creo que si Luis Mauricio ve que yo me vuelvo moderado, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿o eres o no eres? Y pasaría lo mismo conmigo, ¿no? Si yo veo que él cambia hacia un lugar moderado, pues, yo tendría la sensación de decirle, ¿sabes qué? De eso no estamos trabajando, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido ambos y el equipo de Libres Justos y Dignos, por lo que yo puedo percibir, siguen en el camino, ¿no? Siguen en el camino que no cambiamos el horizonte político. El horizonte político sigue estable y sigue en la misma dirección, ¿no? Por eso esta decisión no tiene que ver con que nos acomodemos o con que nos echemos para atrás. No tiene que ver con nada de eso. El horizonte político es uno, es claro y está ahí. Es el diputado, su perfil político y apoyar la cuarta transformación desde el marxismo. Eso, en mi punto particular, punto de vista, debo dejarlo muy claro. Yo no lo he cambiado. Sigue siendo ese. Y ahí vamos a cerrar filas. Para aquellos que dicen o que sugieren que pueda haber un acomodamiento de muchos compañeros, no hay acomodamiento. Lo que hay es decisión política y con la convicción que no nos movemos, o sea, no nos vamos a mover, porque de otra manera sí sería oportunismo, porque si yo ya planteé desde un inicio que esta es mi posición y que yo quiero trazarla desde la cuarta transformación, desde el marxismo, y entonces como veo que no ganó el diputado y digo, no, pues que chinga su madre medio mundo y ya, eso sería oportunismo, porque entonces solamente son las condiciones que yo quiero, y no es así. O sea, las condiciones las tienes que ir creando conforme se van dando las coyunturas. Entonces, no está anclado a un solo lugar, ¿no? Entonces, creo que eso es el punto central, ¿no? El punto central es que no estamos cambiando y no estamos acomodando, estamos siendo simplemente consistentes en lo que hemos planteado como dirección. Y la dirección es eso. En el momento en que ustedes vean que dejamos de hablar de marxismo y nos volvemos en neokeynesianos, ahí sí habrá el cambio. Y ahí sí tendrán que ser jueces de decir, ¿saben qué? ¿Qué está pasando? ¿No? No que muy marxistas y ahora resulta que hay que ser keynesianos, ¿no? Pues ahí claramente. Pero nuestro punto no nos pueden decir otra cosa. Seguimos moviéndonos que este proyecto tiene que ir hacia el marxismo, hacia la revolución social. Y el segundo lugar, y para cerrar, bueno, pues yo he sido muy claro desde mi punto de vista, ¿no? Lo que pasó hoy en día es que la gente no está preparada para poder ser consciente que Obrador no hace al pueblo, sino el pueblo hace a Obrador. Para poder cambiar esa dimensión, necesitamos una herramienta política, necesitamos una herramienta epistémica, necesitamos una herramienta revolucionaria. Lo he dicho permanentemente y no me voy a cansar de decirlo, es el capital. Ese es el capital. Y bajo mi punto de vista y hasta donde tenga las fuerzas revolucionarias y las fuerzas que me pueda dar la naturaleza, yo seguiré defendiendo el capital. Es decir, esa es mi perspectiva. Yo apoyo a Luis Mauricio porque compartimos en la idea de que la lucha política es desde el marxismo, pero yo desde mi posición personal, mi aporte hacia este proyecto es que desde el marxismo yo pongo énfasis en el estudio del capital. Esa es mi aportación, ese es mi pequeño granito de arena y desde ahí no me muevo.
Cuando ustedes vean que yo ande diciendo que Hayek y que Keynes, bueno, ahí sí me pueden a tumbar, pero mientras no voy a dejar, porque no estoy cambiando el ritmo. Yo apoyo desde el marxismo, apoyo la cuarta transformación, apoyo al diputado desde el marxismo y desde el capital, desde ahí, porque yo sé que desde el capital podemos hacer ese cambio en la conciencia del pueblo mexicano, que el pueblo mexicano entienda que son ellos los que en última instancia determinan la historia. Entonces, ahí estamos insertos, ahí estamos colocándonos, creemos que esto fue lo que puso al diputado en donde está, también su trayectoria, también su perfil, pero este contenido que hemos estado empujando le ha dado no solamente claridad, sino le ha dado consistencia. Sabe el diputado que tiene pueblo que lo respalda y que por eso toma esas decisiones. Sabe muy bien que entra a la cuarta transformación, no es ingenuo el diputado, sabe muy bien que es adverso, sabe muy bien que no se la van a dejar fácil, sabe muy bien que le van a poner 1000 obstáculos, pero sabe muy bien el diputado que tiene el respaldo del pueblo y que con el respaldo del pueblo, de ese 12.5% que se va a extender conforme sean las coyunturas, puede hacerle frente a toda esa estructura. Y entonces, nosotros, yo qué es lo que puedo mencionar, bueno, desde el capital vamos a seguir dándole para adelante para poder dar estas respuestas y seguiremos apoyando al diputado en ese sentido, ¿no? O sea, lo seguiremos apoyando eh, con o sin su venia, lo seguiremos apoyando, porque creemos que ponerle al servicio al diputado el capital, eso está ahí. Cierro diciendo que no sé si mañana o pasado mañana va a salir un texto que comprometí a nuestro amigo Jaime Ortega en Interrupción y Coyuntura, que se llama el Noroña y el Revolucionario. A ver, espérenme, ay, es que se me olvidó el nombre, pero quiero decirlo para un poco cerrar. ¿Dónde estás? No. El texto se llama, ay, no lo encontré, pero es Noroña y el Revolucionario Social, algo así, ¿no? Noroña, el Revolucionario Social. Y yo cierro mencionando una cosa. Estamos construyendo un marxismo noroñista que fundamenta su posición en el capital. Así cierro el texto ese y va a salirnos. Hay toda una estructura de todo lo que pasó, pero al final una conclusión política. Creo que hemos construido un marxismo noroñista que pone énfasis, sí, en el marxismo, pero desde una lectura del capital. Y creo que esa es la estructura que se ha construido. Y creo que esa estructura va a florecer tarde que temprano. Entonces, no estamos acomodándonos, sino simplemente lo que vamos a hacer es decir, vamos con la cuarta transformación, vamos con Claudia, vamos con el diputado, pero lo que hemos empezado, la maquinaria del marxismo noroñista, desde el marxismo noroñismo, se va a acelerar. O sea, no nos vamos a parar, ¿no? O sea, vamos a ir más lejos, ¿no? O sea, tenemos pensado ir más lejos y no vamos a dejar esta trayectoria que hemos encaminado, ¿no? Eso es lo que yo diría. Gracias. Por supuesto que sí, mi querido Jonathan. Y mira, yo sé que cierras tú con el capital. Es obvio, ¿no? Miren, yo le estaba diciendo a Jonathan hace un par de días que un buen amigo marxista me decía, Mauricio, de los 100% de los que se dicen marxistas, leninistas, comunistas y todo lo que quieras, no más de 20% ha leído El Capital, ¿no? Y de ese 20%, no más de la mitad de ese 20% lo ha leído completo y lo ha leído y lo ha releído y lo ha estudiado. Es la verdad, es un documento bastante pesado, es un documento muy complicado. Yo debo decir lo que yo, a mí, lo digo de veras sin afán de barberismo ni lambisconería, ¿eh? A mí Jonathan me ha ayudado a recordar cosas de Capital y a descubrir nuevas cosas de Capital. ¿Por qué? Además de que Jonathan es un chingón, es una persona que ha estudiado el Capital muy bien, pero porque ese documento está muy cabrón. O sea, no es cualquier cosa, es un tratado de revolución social, ¿no?
Hay compañeros que dicen, no, pues solamente es una crítica al capitalismo, ¿no? Hay otros compañeros que dicen, no hay una propuesta política. Y no solamente compañeros, yo debo decirlo, hay grandes académicos que dicen Marx no hizo una propuesta política, no hay una teoría del Estado, no hay una generación revolucionaria. Dicen lo más radical que él hace con el proceso de una supuesta praxis revolucionaria es marcar la lucha de clases. La famosa dictadura del proletariado, que por ese nombre de dictadura, que todavía hay otros simpáticos también que se dicen marxistas, que dicen, pues habrá que cambiarle lo de dictadura, ¿no? Porque, porque mancha el pensamiento de Marx, porque la dictadura es imposición, y no sé qué tantas estupideces. Lo cierto es que es un documento central en la modernidad, ¿no? Hace poco ahí estuve en un space con mi querido Jonathan, y yo hablaba de la modernidad. Y, y obviamente, ¿no? Yo hablaba de la modernidad capitalista, que es la modernidad más perra que hay, ¿no? Y que además fue impuesta desde los tiempos de Lutero, ¿eh? O sea, es un proceso de modernidad muy cabrona, o sea, de lo que llama el capitalista modernidad. Porque la derecha, el capitalismo nos ha robado conceptos, conceptos filosóficos, nos los ha impuesto. El capitalismo es muy cabrón, la derecha es muy cabrona. Denuestra, roba, cambia, tergiversa, daña, mancha los esfuerzos. Entonces sí, está ahí en la lectura, en el estudio, en el procesamiento de la teoría revolucionaria, lograr la práctica revolucionaria. Y Jonathan tiene su perfil académico muy bien definido en ese aspecto. Y yo, como se lo he dicho a él, yo en el marxismo me decanto más por la teoría revolucionaria. No quiere decir que no sea más importante o menos importante una de la otra. Yo me decanto más por la teoría revolucionaria, por tratar de dar el primer paso con la gente, ¿no? Que entiendan que la teoría revolucionaria a partir del marxismo se llama conciencia de clase. Esa es el verdadero eh, combustible de una revolución marxista, la conciencia de clase. Y va pegado, va junto con pegado, por eso les digo, nada desdeña uno al otro, ¿no? La lectura del Capital, la claridad que da el conocer los otros documentos, los otros textos que Marx empleó para alcanzar la plenitud en el Capital, porque siempre fueron acercamientos, siempre fueron disertaciones escritas, siempre fueron lecturas, siempre fueron discusiones, cartas y cartas y cartas con largos debates con mucha gente a través de cartas, un sinfín de cosas, pero el Capital es el Capital, es la joya, la corona. Y ahí nos depuramos, en eso cerramos. Yo les voy a decir una cosa, yo estoy convencido. Eh, un ser humano que lee el Capital con seriedad, es decir, sabiendo que no es una novela, sabiendo que ni siquiera es un libro de filosofía, sino que es un documento muy complejo. No lo puedo yo calificar de teoría económica, no lo puedo calificar solo de teoría económica, ni solo de teoría política, ni solo de teoría revolucionaria. Es un documento muy completo, muy complejo y muy completo. Pero un pueblo que conoce el capital o las bases del capital es un pueblo revolucionario. Eso estoy convencido. Yo sin tener los conocimientos económicos, la técnica, la, la claridad en algunos postulados que hablaba ahí Marx y que me costaron mucho trabajo entender. Agarré el flanco de la revolución a través de la filosofía, sobre todo de Hegel, y eso a mí me dio una claridad y dije, pues esto es lo mío, ¿no? O sea, los chingadazos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. La coyuntura política, la generación de conciencia de conciencia social en el desposeído, para generar a través de lo que yo entendí del capital y del flanco que quise agarrar del marxismo,
entender que las condiciones de esa lucha de clases pues, son permanentes, son desiguales, que es lo que nos tiene así, y que sin superar ese proceso, que no solamente es cambiar el sentido, no solamente de un sistema económico, sino luchar contra el fetichismo que está impregnado. Bueno, para cerrar, yo lo tocaría, lo emparejaría con lo que pasó con Oroña. Si nosotros queremos superar el sistema económico, tenemos que convencer a esa gente que vote por Noroña. No sé si me explico. ¿Y qué representa votar por Noroña? Y hay mucha gente que en ese temor o en esa falta de dar paso, no quiero hablar de cobardía, ¿eh? En esa falta de claridad de decir, no, pero es que este cabrón no vaya a ser que, no, oye, esa falta de conciencia social la da la lectura del Capital. Y no es que vayamos a poner a leer al Capital a todo mundo, muy complicado, pero tenemos que agarrar las herramientas que tiene el Capital para acercarle a la gente esa conciencia social. Y parte de un esfuerzo que es muy complicado, que es muy, muy duro, pero que es fascinante, ¿no? Que es arengar al pueblo a la revolución social, convencer al pueblo que la conciencia social le da la herramienta de cambio revolucionario. El que logra la conciencia social sabe que él es un efecto de cambio, es un sujeto de cambio, que él puede cambiar y hacer cambiar las cosas. Así de profundo es esta coyuntura. Y Fernando Noroña nos plantea ese perfil político, nos lo plantea. Y yo coincido con él, coincido con Jonathan, porque también él lo dijo estaba yo escuchando un space a Jonathan cuando yo estaba escribiendo el tuit de que cierro, y lo que a mí me deja de lección es que este pueblo todavía no está preparado para una revolución social verdaderamente que logre que este país y todos sus habitantes coman 3 veces al día. No estamos preparados para lograr eso. Fíjense qué difícil se lo estoy diciendo. Si el diputado decía, qué paradoja que tiene que ser un radical quien proponga eso y lo logre, cuando debería de ser el consenso general. Y qué cabrón, no voy a decir tristeza, qué cabrón que el pueblo no esté decidido a hacerlo. Eso es a lo que me refiero. Esa es la gran lección. ¿Y qué? ¿Vamos a echar la culpa al pueblo? No. Vamos a redoblar esfuerzos, darle claridad. ¿Por qué? ¿Qué significa que todo mexicano tenga los 3 alimentos? Yo siempre lo dije. Si nosotros partimos de esa premisa y sobre esa premisa ejemplificar lo que significaría para una persona de clase media que todos comamos, tengamos aseguradas las 3 comidas, ¡pum! Hacemos explosión en la cabeza. ¿Y qué nos da la posibilidad de hacerlo? La lectura del Capital, las herramientas que nos da Marx, el pensamiento filosófico de Hegel. Todo eso nos da las herramientas necesarias para poder explicarle a la gente por qué es toral. Es un paso hacia el verdadero cambio el que logremos que todos los mexicanos tengan aseguradas sus 3 comidas. Pareciera una propuesta populista, porque así lo plantearía la derecha, como un populismo barato, pareciera una lucubración de un loco. No, 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 señores. Sin temor a equivocarme, eso es resultado del pensamiento marxista y de la lectura del Capital. Esta propuesta que les estoy diciendo en la coyuntura que tiene México, que hizo el diputado Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia y creo que próximamente regresa a su curul. Vamos a ver, yo creo que tomará un descanso y regresará, porque no lo veo descansando en su casa esperando la coyuntura del cambio de gobierno, no lo espero ahí, ¿no? Pero también veremos qué le propone Claudia, ¿no? También hay que verlo. En el propio proceso estoy hablando. Pero este señor no se lo saca de la chistera. Sabe que es un madrazo al sistema económico. Sabe que es algo que Marx plantea.
no así de claro, porque precisamente por eso es complicado leer el Capital. Pero esa es una de las propuestas de Marx, que todos, no nada más en este país, que toda la humanidad tiene derecho a comer 3 veces al día y tenerlo seguro, que no dependa de lo que llamamos trabajo salarial. Si agarramos esa premisa y se la vamos explicando a cada uno de los que nos encontremos y podamos explicarla aquí, que ya es cuando voy a cerrar con los anuncios que voy a hacer, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Y esta propuesta, pues más que propuesta, esta apuesta que hace Jonathan de construir un marxismo noroñista, puta, es una apuesta complicada, pero muy ambiciosa. Pero yo creo que si hay alguien que puede construirla es este cabrón. Yo lo sé, yo lo sé. Porque él lo dijo, ¿eh? Y porque lo dijo, lo puedo decir públicamente. Él hace 18 meses andaba peleando, agarrándose a chingadas con su marxismo, pero llegó aquí y descubrió cosas que lo ayudaron a él a crecer en ese marxismo. Y no estoy hablando de nosotros, ¿eh? Ojo, no estoy hablando de nosotros. Estamos hablando de la coyuntura, de la claridad y el compromiso político que tuvimos libres, justos y dignos desde el principio. Y que nadie nos veía en esa coyuntura que era el marxismo, la revolución social a partir del marxismo. Apostamos a ella. Jonathan llegó, se relamió los bigotes, dijo, no mames, pues de aquí soy, ¿no? Y él llegó como claudista. No le estoy conveniendo infidencias, porque además él lo sabe, lo ha dicho públicamente en los spaces. Llegó como claudista y de pronto dijo, ah, cabrón, ¿a poco Noroña propone esto, güey? Ah, cabrón, no será locura de este pinche pelón barbón que le dicen Mauricio, el cabrón, a ver, voy a escuchar, ah, cabrón, y de aquí es. Porque estamos ciertos nosotros de que el noroñismo es un marxismo a la mexicana. Es, es muy complicado de entenderlo y de la apuesta, y este cabrón la puede cumplir, ¿no? Si hay alguien que la puede cumplir es él, y yo diría que yo le auguro 10 libros escritos acerca de lo mismo, y bien vendidos, bien distribuidos y bien leídos, ¿no? Más que vendidos, leídos. Yo sé que sí, y a mí me congratula mucho, y precisamente por eso les diré que aquí no se acabó, ¿eh? No se acabó con el conteo, no se acabó con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Nosotros no ponemos en duda, que quede claro, y no estoy hablando porque ya lo hablé con Jonathan, por eso me atrevo a decirlo. Nosotros no ponemos en duda el triunfo de Claudia Sheinbaum. Nosotros lo que sacamos de este triunfo, de este resultado, sacamos las carencias que tiene el sistema político mexicano, las carencias que tiene la ciudadanía que se siente o se cree politizada con respecto a esas prácticas políticas, y nos sentimos muy, muy halagados de que la apuesta que nosotros dimos, a quien le dirigimos la mirada cuando nadie lo pelaba, cuando era pequeñito, pequeñito, vituperado y cabrón, porque nunca lo ha sido, sino que por el vituperio y esa invisibilización que le daban desde incluso Palacio Nacional, hay que ser claros, invisibilizado hasta las cachas, no se reconocía la grandeza de ese cabrón. Pero primero a través de la propia Cámara de Diputados, primero con las coyunturas, incluso contra la propia gente morena, y respondiendo a cada uno de los hechos que eran ya presente y que en el pasado era futuro, como lo de García Luna y su encarcelamiento en Nueva York, que fueron dándole el verdadero valor que tiene este político. Pues lo menos que podemos hacer es cerrar con él, es entender que no es el rompimiento ni el berrinche barato lo que puede ayudar a esta coyuntura, sino que es cerrar fuerzas, demostrar que tenemos fuerza, soportar esa carga de fuerza y redoblar el esfuerzo para que esa fuerza sea definitiva en el próximo intento, con él o sin él.
pero sí con los valores y los preceptos y los principios que él enarbola a partir de su formación marxista. Ese es nuestro labor y no vamos a cejar en hacerlo. Seguimos siendo noroñistas, seguimos cerrando filas con el diputado y a donde esté encargado, a donde esté invitado a participar, pues perdón, diputado, si nos estás viendo, nos llevas de llavero, Oscar. Vamos a estar chingue y chingue, clarificando y clarificando. Claudia nos va a odiar porque vamos a poner siempre el dedo en la llaga. No con rompimiento, pero sí con crítica. Y en estos momentos cerramos con Claudia. Sabemos que sería una estupidez no ser. Porque al primero que se chingan, si no cerramos con ella, es Andrés Manuel. Pero al segundo es al que supuestamente quisiéramos ayudar rompiendo. No, no somos ingenuos, pero tampoco somos temerarios. Sabemos a dónde tenemos que estar. Pero también, con así, pequeñitos como somos, llaveritos del diputado, vamos a estar alzando la voz. Claudia, no es por ahí. Claudia, no es por ahí. Cuando tengamos que hacerlo, que quede claro. Y entonces en esta coyuntura los vamos a invitar, lo hemos pensado, lo platicamos Jonathan y yo. Eh, no tiene por qué desaparecer este programa, que se seguirá llamando Venceremos, estará, pero dividiremos nuestro esfuerzo porque además nos digo, si venimos cansados de la chinga que fueron estos 70 días y lo que estuvimos trabajando anteriormente, por sobre todo estos 70 días, pues Jonathan, porque está más joven, pero pues yo le entro, yo le sigo entrando. Vamos a estar lunes, miércoles y viernes con este programa de Venceremos, martes y jueves con la serie esta de Los Rojos, que va precisamente centrado en el concurso del capital, en el concurso de textos marxistas y en tratar de dar claridad a la cultura marxista, pero no como un acervo, sino como una herramienta de lucha. Es un reto muy cabrón, pero trataremos de hacerlo. Es decir, que la claridad a partir del marxismo, que es lo que más o menos conocemos, darle la claridad a la gente para que busque la conciencia social. Y cerrar con el trabajo al que esté dedicado el diputado, que no sobrará esta ideología, porque el perfil de él es de revolución social. Y cuando, cuando logremos convencer a incautos que vengan a platicar con nosotros en el dialogando, pues ahí estaremos, porque hay gente que prometió estar y no está, también hay que decirlo. Pero no hay ningún problema con los que acepten estar, por eso tenemos. Yo creo que la próxima semana tendremos ya una plática concertada con una va a ser una buena charla, porque y más en esta coyuntura, yo espero que cumpla su palabra. Yo lo vi emocionado, eh, y porque va a estar muy chingón, va a estar muy chingón. Entonces, ese es nuestro compromiso y la próxima semana les estaré diciendo un lanzamiento que vamos a tener, que no quiero adelantar porque siempre quedo mal, pero que la verdad han sido coyunturas y decisiones, no ha sido porque no lo hagamos. Estamos en chinga, pero por supuesto, renace el ajolote. eh, Nos vamos al número 1 del hijo del ajolote, tenemos muchos planes con todo eso. Pero esos planes, si me lo permite, Jonathan, los iremos soltando la próxima semana conforme se vaya organizando el desgarriate, porque ¿qué creían? ¿Que Noroña perdió? Pues no perdió, ganó, y nosotros estamos celebrando con él. Lo estamos celebrando con más trabajo, con convicción y con lucha, y seguiremos adelante, porque Noroña no perdió, ganó, ganó, con lo que tuvo, ganó. Y, y escúchenlo, compañeros, de verdad, escuchen al diputado. Lo que están proponiendo, con esto cierro y despido, lo que están proponiendo es el berrinche de Marcelo. Es lo que están proponiendo. Un berrinche como el de Marcelo. Ahí se los dejo. Un berrinche como el de Marcelo es el que proponen y no la estatura política
¿Por qué creen que lo alaban todo el mundo? ¿Por qué creen que incluso Maines del Movimiento Ciudadano, el otro imbécil del PAN, todos, ¿por qué le aplauden y le dicen felicidades, diputado? Porque todos esos, e incluso compañeros cercanos de él, decían, este cabrón va a tronar, este cabrón va a dividir, este güey va a acabar con el PT en la boleta. Pues no, señores, ¿por qué se empeñan entonces, ya que demostró la estatura política que tiene, por qué se empeñan en que sea lo que no es un vulgar, ay, un vulgar, interesado en el poder político? No, a él no le interesa eso y no lo han entendido, no han entendido. Ya se los puso de ejemplo. Ya hoy se definió, compañeros, el que quiera que rompa, pues lo lamento mucho, sé que están muy enojados, sé que están muy sentidos, pero yo con eso no voy. Búsquenle en otro lado, porque yo con rompimientos no voy. Ha sido muy claro. ¿Qué necedad? ¿De verdad quieren que sea un vulgar ambicioso? Se equivocaron. De perfil, váyanse con Marcelo y pónganse su camiseta de Movimiento Naranja, que para allá parece ser que va. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Entonces, hoy es jueves para amanecer viernes. Jonathan, ¿le damos mañana o le damos hasta el lunes? Tú dime. No, 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 lunes, 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 lunes. Ok, entonces, este programa sale para amanecer durante la madrugada del viernes y durante la madrugada del martes saldrá el del lunes que hacemos Jonathan y yo, pero les recuerdo, ya tenemos un capítulo de Los Rojos, ya salió el que hicimos con Héctor, nuestro camarada, sale el número 2 que ya lo tenemos, pero con toda esta coyuntura, con todo el trabajo que nos dio, va que les digo, no es pretexto, pero era imposible sacarlo, ya lo tenemos listo, ese aparece el martes, porque eso lo tenemos previamente grabado, el martes 8, no, entre 8 y 9 de la noche, pero se anunciará, será el estreno de Los Rojos segundo, y pues no crean que vamos a descansar viernes, sábado y domingo. Vamos a ver si nos buscamos un tiempecito para hacer los rojos el 3, porque lo tenemos que tener listo para el siguiente jueves. Entonces, nos vemos el lunes. Es un compromiso y seguiremos trabajando y ya les anunciaremos cuáles son los otros esfuerzos que vamos a hacer. Porque patria o muerte venceremos. No se acabó el proceso, apenas inicia lo bueno. Y Noroña ganó en estatura política, ganó en claridad e hizo lo que siempre había prometido. Es la capacidad que tiene este señor. A él no, a él no le interesa romper con nadie. Cerramos con Claudia, cerramos con el diputado. Patria o muerte, venceremos. Gracias, Jonathan. Cuídate mucho. Buenas noches.